¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. El día de hoy estamos tocando una nueva serie de programas en Sin pelos en la lengua. Estos van a ser una serie de programas especiales que van a tratar de buscar cómo está la movida política. Recordemos que hasta el 12 de julio tienen la posibilidad de inscribirse para poder postular, para que muchos de los amigos cabezas de ánfora que existen en distintos sectores puedan inscribirse para poder postular en el año 2026. Estamos con Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Efectivamente, ya se está calentando el escenario electoral y hay alguien, López Chao, que ha manifestado: yo quiero ser candidato. El único que ha dicho: yo quiero ser. ¿Correcto? El rector de la universidad donde tú estudiaste, Ricardo. Sí, ¿Lo sí. conociste? ¿Tuviste la oportunidad cuando fuiste dirigente estudiantil de haber te rozado tal vez con él en algún momento? Bueno, sí, López Chao era un tipo muy progresista, de centro izquierda, que siempre apoyaba las protestas, ¿no? O sea, eso sí, ¿no? Ya. Pero ya, como quien dice, estamos ya de cara hacia un escenario electoral, ¿no? Y él ha manifestado su intención. ¿Cómo lo ves? Bueno, para lo poco que he hablado, y ahora hemos preparado, creo, un poco para exponer un poco sobre este personaje que ha lanzado una propuesta, creo, a todos los sectores de izquierda, ¿no? Habla de la unidad de la izquierda con una organización política que ya había dejado de verse dentro de la izquierda, ¿no? Que es el APRA. Y en cierta medida se reivindica él mismo como un representante de ese APRA añoral, de ese APRA de la década de inicios del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Entonces, el día de hoy vamos a tocar la radiografía de López Chao, la nueva apuesta del progresismo, porque recordemos, desde el año pasado hay una gran cantidad de sectores que vienen de lo que fue Izquierda Unida, que están detrás de él para tratar de catapultarlo como candidato presidencial en estas elecciones que vienen en el 2026, ¿no? Y para esto hemos preparado algo, ¿no? Entonces tenemos el día de hoy la radiografía de Pablo Alonso López Chao Nava. Es una reflexión política, ¿correcto? Sí, sí, es una radiografía política. Primeramente, Ricardo, y tú tal vez que estás más cercano a UNI debes haber visto, para algunos nos sorprendió que en algún momento un personaje vuelva a lanzar estos discursos de tratar de conciliar al empresariado con la clase trabajadora. Y para esto lanzó algo que ya se había escuchado en algunas zonas del país, con algunos gobernadores regionales que están en la cárcel, ¿no? Como Mar Jiménez, que era las tres hélices, las cinco hélices, una tendencia teórica que ha estado moviéndose en distintas partes de regiones del país. Y López Chao, cuando asume como rector, empieza a moverse dentro de ese marco. Por eso, ¿qué buscaba las tres hélices? Trata una teoría de enlazar la Las cinco academia, la hélices. empresa y el Estado, ¿no? Claro, él plantea las cinco, ¿no? Y él dice, le sumamos la sociedad civil y los defensores del ambiente. En este espacio, Ricardo, y todos pueden revisar en internet, él trató de juntar a perro, gato, pericote. Por ejemplo, en el último que hizo el año 2022, o sea, previos al golpe que le dieron a Castillo, él trató de juntar a la presidenta del Congreso, a la vicepresidenta Dina Boluarte y a Julio Velarde del Banco Central de Reserva del Perú. Recordemos que también López Chao fue parte del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, propulsado en el año 2006 por parte de la bancada nacionalista, que en ese tiempo se llamaba Unión por el Perú y no sé qué tanto, que fue parte de la cuota que puso el nacionalismo, el grupo de Ollantumala, dentro del directorio del año 2006 al 2011. En ese marco él tenía muchas relaciones, ¿no? Imagínate que en ese último proceso que se dio, de las cinco hélices estuvo invitado hasta Rómulo Mucho, una gran cantidad de los que actualmente son ministros de Dina Boluarte, ¿no? Se da el golpe de Estado, se da el golpe de Estado, y recordemos algo, Ricardo, y tú te debes acordar, no sé, tal vez me puedes decir si te acuerdas quiénes fueron los primeros que fueron al besamanos de Dina Boluarte, de parte de la izquierda progresista, del centro izquierda, no sé si te acuerdas. Hasta la CGTP estuvo presente en ese besamanos, Bueno, me hasta la acuerdo dirección. que a los días, creo que fue a los días, el 11 de diciembre, bueno, la candidata, no, no candidata, pero ¿cómo se llama? Verónica Mendoza había manifestado con el grupo de Puebla un saludo a Dina Boluarte.
y la saludaba como la primera mujer presidenta, ¿no? O sea, hacía, Verónica Mondazo la saludaba el 11 de diciembre. Bueno, todavía no habían los muertos, pero se había producido el golpe contra Castillo. Exacto, exacto. Y en este caso, Flor Pablo, y con la actitud de apoyo de parte del Diario de la República, llaman a reunirse con Dina Boluarte para poder sostener, para ver que sostenga los cambios que se habían generado en la SUNEDU. Que desde ya nosotros vamos a lanzar un programa y voy avisando acá a los que nos ven exactamente sobre a los 10 años de la reforma de Mora, ¿no? Esta reforma universitaria que permite el ingreso de este tipo de personas dentro del espacio universitario, como López Chao, que antes eran un poco más limitados por las cuestiones de cómo se elegían los rectores. Aún hoy en día sigue siendo limitado porque el voto de un estudiante no es lo mismo que el voto de un docente y por lo tanto, a diferencia de López Chao, que él piensa que sí hay igualdad en la votación, hoy en día en las universidades no existe una igualdad de votación y tampoco participan los trabajadores de la universidad que están involucrados. Entonces, López Chao, anterior, coloca para atrás, Ricardo, creo que esto es muy claro, ¿no? O sea, no lo va a negar López Chao, está en transparencia del despacho presidencial. El 23 de diciembre, un día antes de Navidad, y ya cuando habían muertos, López Chao, con un conjunto de rectores y con la suma de lo que hoy es Flor Pablo, con los que están en lo justo, se fueron a entrevistar con Dina Boluarte. ¿Qué conversaron con Dina Boluarte? ¿Qué no hablaron o qué dijeron? Lo único que ellos buscaban era sostener la SUNEDU, era sostener lo que a ellos les permitía tener un cierto grado de estabilidad, porque recordemos el salario hoy en día de un rector. ¿Cuánto es el salario de un vicerrector y cuánto es el salario que hoy en día están teniendo frente a lo anterior que hubo con la anterior ley, ¿no? O sea, hoy en día si uno revisa lo que gana un rector de lo que se ganaba hace 10 años, evidentemente la cantidad es 5 veces o mucho mayor. El caso de López Chao fueron a eso, ¿no? O sea, nunca se dijo exactamente que para qué fueron, pero la excusa fue de que querían ver si es que Dina Boluarte les iba a permitir continuar con lo que con lo que se Ahora, estaba llevando adelante de un parte de comentario la breve SUNEDU. a lo que tú has mencionado. No comentario, sino como una añadidura. El domingo salió, le hicieron una entrevista en Perú 21 a López Chao. Y él, cuando se refería a Boluarte, no se refería en los términos pues, de que es un gobierno asesino, que tiene bajo los hombros pues la sangre de los peruanos, no, no, sino un gobierno de mala gestión. O sea, el problema Ojo, para él era de Ricardo, mala gestión. Así. disculpa, ojo que hay que recordar algo, que él invita en estos encuentros de 5 hélices a Dina Boluarte. O sea, él tenía mucha cercanía con los que han sido ministros, con los que son ministros actualmente de Dina Boluarte, y los ha invitado a distintos espacios. Es más, y ya más adelante vamos a ver por qué esta lógica de tratar de conciliar distintos sectores, ¿no? Él habla, no solamente está hablando de unidad de la izquierda, o sea, que era el discurso común que generalmente se escuchaba hasta la década pasada, sino que habla de la unidad de todos, ya habla de un frente popular, habla de que para detener a la ultraderecha hay que hacer un frente popular de la derecha a la izquierda y conciliar y poder hablar. Y a partir de eso, y para él, ¿con quiénes está? Puede entrar el APRA, puede entrar, no sé, cualquiera, porque son democráticos, porque defienden esta institucionalidad democrática. Pero ojo, Entonces, yo pongo ahí, Víctor, que para mí es clave, ¿no? Cuando le entrevistan en Perú 21 a López Chao este domingo, que está en internet, cualquiera lo puede revisar, él se y está en refería, YouTube. claro, está en YouTube, él se refería a Boluarte, no en los términos que es un gobierno que es sanguinario, que ha asesinado, no. Hasta Rosa María Palacios está más a la izquierda que López Chao. Ella sí lo califica como un El, gobierno tirano, pero López Chao no, simplemente un gobierno de malas gestiones. No se dio a gestionar. Mala gestión puede haber sido Castillo, ¿no? Pero, bueno, me Boluarte imagino un que su gobierno corazoncito asesino. late, Ricardo. Sí, sí, o sea, Recordemos quiénes son sus ministros, ¿no? Quero, una persona que tiene las mismas ideas y las mismas vinculaciones que López Chao, y algún otro conjunto de personajes que vienen de este sector que se hace llamar el APRA rebelde, el APRA ñoral, el APRA que rescata el ayismo, ¿no? Ellos hablan mucho, ¿no? Y siempre en su discurso se les sale
pan con justicia, ¿no? Pan con Eso justicia y es lo que libertad, también ¿no? Entonces, siempre ha manifestado López Chava en las entrevistas, ¿no? Él viene del APRE, él se ha formado en el APRE, en el ayismo, ¿no? Y él plantea, él está en medio de Aya y Mariate. Él dice así, está en las entrevistas, sí, no, y luego vamos a no abordar inventamos un poco, nada. porque vamos a abordar un poco de eso, porque está tratando de rescatar el viraje, cómo manejar la historia. Y acá hay algún tema, algo en esta diapositiva creo que es muy claro. Eso sucedió en diciembre del 2022, 23 de diciembre del 2022. Búsquenlo ustedes en transparencia del despacho. El señor asistió a reunirse con la presidenta. Ahí está. En enero suceden las movilizaciones, ya sucede la muerte de gran cantidad de personas en Juliaca, en Ayacucho, etcétera, y empieza a haber toda una movilización hacia la ciudad de Lima. Entonces, y ahí tú debes tener un poco más de información. Y ahí te pregunto, Ricardo, ¿fue acaso, fue solo López Chao quien permitió el ingreso de los estudiantes? ¿O no fue que la CUNY y las organizaciones estudiantiles que estuvieron presentes validaron que ingresen los estudiantes? No es porque López Chao, el gran líder, el gran timonel, el gran haya continuador, quiso que los estudiantes ingresen a la uni. Creo que no, yo escuché esa asamblea universitaria, creo que todo el mundo estaba atento de las asambleas universitarias o consejos universitarios en esos días, ¿no? ¿Fue acaso López Chao solo o la CUNY tiene alguna participación? Que a No, veces no. lo que había sucedido es que, bueno, la CUN y los gremios, había una gran presión de la comunidad para que la universidad brinde asilo, ¿no? Como a veces siempre ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Que tal vez venían algunos dirigentes estudiantiles y se le daba un espacio en el comedor, en la CUN y en la residencia. Entonces, lo mismo aconteció ahora, pero hubo una presión mayor y el rector, bueno, digamos que se ubicó bien. Y esto le ha permitido trascender. O sea, el rector, a diferencia de la rectora en San Marcos, Gerí, que cerró las puertas y metió las tanquetas, López Chao abrió las puertas, ¿no? Bueno, digamos, ¿no? Abrió las puertas y se ubicó bien. López Chao es un tipo hábil, ¿no? Y se ubicó muy bien. Y esto le ha permitido que se posicione como una figura, que su nombre trascienda. Exacto. Miren, yo creo que lo que tú acabas de decir es claro. En esa crisis política, en esa crisis de movilización, él vio una oportunidad y viró su política de acercamiento y de poder rogarle un espacio dentro de la institucionalidad DINA, lo cambió hacia otro lado. Porque recordemos, Ricardo, y no hay que decirlo, mucha gente que estaba como asesor o que estaba muy vinculado a sectores de izquierda, vieron en ese momento de crisis la posibilidad de poder tener un ministerio, un viceministerio. Si el propio asesor de Sigrid Bazán terminó siendo ministro de Trabajo y la dejó sola a Sigrid, o sea, en ese escenario se habría mucha oportunidad. Entonces yo creo que hay vira, y acá es lo que tú dices, ¿no? En esa crisis es una oportunidad. A ver, ¿qué había sucedido para ese entonces con, digamos, la figura de Verónica Mendoza? ¿Había aparecido? No había aparecido para nada. Es más, no, el partido... desde Puebla saludaron, ¿no? Claro, de Verónica, sus representantes, Sigrid Bazán votó por la vacancia. Del partido de Perú Libre. Waldemar votó por la vacancia y muchos más dirigentes votaron por la vacancia de Castillo. O sea, los dirigentes de la institucionalidad de la izquierda, entre comillas, quedaron por la pata de los caballos. Y eso permitió a López Chao posicionarse y ubicarse. O sea, abrir las puertas de la uni lo mostró, no a escala nacional, pero sí fue como un trampolín. Creo que eso ha significado para él un elemento importante, ¿no? Ahora, es una crisis que le abre una oportunidad. Y no pasó ni unos 2 meses, ni 3 meses, se lanza como candidato presidencial, ¿no? Sí. Y que dice que hay un conjunto de estudiantes de la Universidad del Altiplano del Perú que le han dicho que sea rector, que sea presidente, porque él ha cumplido un papel importante en las movilizaciones. Pero en ese trayecto, en ese periodo,
Aunque, pero El Víctor, discurso. yo pienso que sí, parte de eso puede ser cierto, ¿no? Porque, o sea, al no haber figuras, como yo te repito, Ujú. no hay, o sea, ¿crees que Verónica tenga alguna credibilidad después de lo que ha sucedido? Yo no dudo mucho de su credibilidad. Igual personajes como Cerrón o tal vez como Mala que reconocieron a Boluarte, entonces ante ese vacío de figuras, de personalidades, López Chao emerge como una esperanza para muchos sectores del progresismo, inclusive muchos sectores de la juventud que tal vez lo han visto de forma contestataria, ¿no? Claro, Claro, o sea, claro. ahora, Yo sin creo, embargo, López Chao, tras eh, tras esa, no digamos pose, ¿no? Pero tras esa, él esconde un discurso. que ahora en estos días, y ya lo vamos a ver, se deschavó, Uh pues. -huh. Se deschavó, o sea, se abrió al mundo, pues, ¿no? O sea, dijo, yo soy esto y he venido para esto, y lo dijo abiertamente. Incluso dijo que Roque Benavides es uno de los empresarios, pues, es su tótem, Claro, pues, ¿no? sí, sí. No, Y el pero, rumor que se mueven en algunas instituciones de ingeniería empieza a hacerse carne. López Chao, presidente, ya. Ahora, y vicepresidente. ahora, por lo pronto, ya él está, ya entregó, ha manifestado que ha entregado su partido que se llama Ahora Nación, ha entregado las firmas, tiene el comité suficiente y está a la espera Pero de tienes hasta el 12, Ricardo, ¿no? correcto, hay un tiempo que tal vez le juegue en contra, ¿no? Nuevo Perú no tiene la Claro, inscripción y están como que hace protestan para tener la claro, inscripción. como hace un tiempo le jugó en contra a Nuevo Perú hace un par de años, ¿no? Y motivo por el cual Nuevo Perú tuvo que ir en alianza o se sumó a la membresía que tenía Juntos por el Perú. Esto le puede pasar a López Chao, sí le puede pasar, porque ya ha pasado, le puede suceder. Ahora, pero en mi opinión, López Chao él se presenta como el candidato porque sabe pues de que el partido que tiene membresía, Juntos por el Perú, tiene una figura conocida, no No, tiene pero se nadie. va en alianza con Antauro. Claro, ¿no? Se va en alianza, Sí, probablemente, se va en ¿no? alianza con... ¿Dónde te queda? Primero la gente, donde con Flor Pablo, con Susel Paredes y con el hijo de Sí, Castillo, pero mira, con el APRA Ñoral, claro, el pero APRA rebelde. dentro del espectro del progresismo, López Chao es un tipo así como quien dice el Pablo Guerrero acá en Perú, ¿no? O sea, ya está pues a punto de jubilarse, pero todos quieren a Pablo Guerrero, porque no hay delantero. Ya qué importa ya, todos están que se pelean por Yo, López Chao. yo creo que podemos ir viendo cómo se van dando estas movidas políticas que en el fondo son negociaciones de cúpulas. Son negociaciones de cúpulas, ¿no? De espacios casi cerrados en las cuales van a definir. Y yo creo que va por ahí lo que tú dices. Y acá fue ya el acabose, ¿no? Yo creo que esa desesperación lo ha llevado a tomar en cuenta la APRA, ¿no? Sí. Porque le ha invitado a la secretaria general el 30 de mayo del 2024 y ahí se tiró este discurso, dice. O sea, en la Creo, sí, él cree en un proyecto nacional, dice. sí, sí, lo he dicho abiertamente, ¿ah? En las entrevistas que repito, para quienes lo quieran ver, está en Perú 21, inclusive hace algunos días Rosa María Palacio lo entrevistó y uno puede tranquilamente ver dónde se ubica, ¿no? Él quiere construir un Perú de todos, no solamente como lo decía hace tiempo Izquierda Unida, ¿no? La unidad de la izquierda, no, la unidad del centro, de la izquierda y de la derecha. Así, lo ha dicho abiertamente, ¿no? Y acá dice algo que no había escuchado hace mucho tiempo, Ricardo. Mucho tiempo. Para el aprista, hay el pueblo aprista y los que no son apristas. Lo demás es monte y culebra. Entonces, él dice, para crear ese gran proyecto nacional, tiene que unirse el pueblo aprista, que incluso él le da una categoría que tiene una condición especial ese pueblo aprista, porque tiene una condición histórica dentro del Perú, y tiene que unirse los que no son apristas. Y para esto, si podemos continuar, esto es en el marco de los 100 años del APRA, porque este año se cumplen 100 años del APRA, ¿no? O sea, para los que conocen un poco de historia, ¿no? Muchos viajaron a México en algún momento para poder conocer un poco la historia del APRA, ¿no? Aya funda el partido aprista en México y no por nada López Chao también hace sus estudios en México,
al igual que Quero, el actual ministro de Educación. Entonces hay una vinculación de ese tipo. Entonces, él en este discurso, que luego lo vamos a ir viendo ya en el discurso más público, en el discurso de las entrevistas, él habla y dice que se dedica a indagar en el momento de ser estudiante de maestría y doctorado, ¿no? En cuál es el programa, qué es lo que proponía Haya, dice, ¿no? Y revisa unos textos de Lenin y dice ahí, Lenin dice, mira lo que dice, Lenin dice que la tarea es la revolución burguesa, es la revolución burguesa. Pero no le pone el sujeto social ni nada, él dice que tiene que ser una revolución burguesa de los empresarios. Y por eso no es nada raro, Ricardo. Y no No es dice nada raro. en qué año dijo Lenin. Si lo En dijo en 1905. 1917 o lo dijo en 1903, No, 1904. incluso el tema es qué sujeto social es esa revolución. Claro. ¿Qué sujeto social toma en sus manos lo que no pudo hacer la burguesía? Porque hay algo que acá sí me incomodó, Ricardo. Te digo por qué, porque conozco mucho el entorno que está alrededor de López Chávez. Y hemos compartido en algún momento y hemos tenido amigos muy en común. Y hace un año atrás falleció un amigo muy personal que tuve, que fue Francisco Durán. Francisco Durán escribió claramente quién era el grupo Añaños, no lo escribió desde una perspectiva emocional o del interés como político que tuvo Mario Vargas Llosa para ensalzar la familia Añaños. Francisco Durán explicó de dónde provenía la acumulación de dinero que tenía la familia Añaños y el mito que se había creado. Es más, me sorprendió hoy que mientras hacíamos el programa, que la República haya borrado su artículo del año 2015, donde brevemente relata de dónde viene la riqueza del grupo Añaños y muestra de que evidentemente no tiene nada que ver con el mito que se ha creado sobre la familia Añaños y el grupo Colarreal. Y en ese marco de estas dos cuestiones que vamos dialogando, el día domingo, día no sé qué día fue, el señor dijo que él estaría tranquilo si Añaños gana. O si gana Roque Benavides, ¿no? Así dijo. Oh, y Roque Benavides es el buen empresario. O sea, para el señor, y acá viene una cuestión, ¿por qué hacemos énfasis? Las tesis del aprismo partían de la lógica de la socialdemocracia. No, Haya de la Torre no se une a la Internacional Socialista porque la Internacional Socialista era democrática y la Internacional Comunista era comunista. No, porque los presupuestos políticos, el programa político del partido aprista es el mismo programa que tenía la Segunda Internacional o la Internacional Socialista. Y ese programa del Internacional Socialista era lo que principalmente criticaba uno de los padres teóricos que siempre ensalza a López Chao. A ver, para bajar a tierra, ya, o sea, ¿por qué lo que plantea López Chao es inviable, en tu opinión? Lo hemos visto en el continente varias veces. Ya, porque la mayor expresión de eso López Chao plantea una unidad, no solamente de la izquierda, plantea una unidad con todos. O sea, pero, Ricardo, una especie de inclusive una unidad con los, bueno, obviamente, hijo, quitando a los fujimoristas, ¿no? Sí, pero el señor también invitaba, cuando hacía sus 5 hélices, invitaba a varios fujimoristas. Le invitaba a la presidenta del Congreso. Y nunca ha calificado a Baluarte como un gobierno asesino, tirano. O sea, acá hay un tema. Más allá de la postura política, vamos al análisis de las clases sociales, que él obvia en su análisis. Claro. Las clases sociales no es de clases sociales, el problema no es de clases sociales. No, para él es un tema moral. Correcto, ¿no? Para él es un tema moral, es un tema de valores, es un tema. El mismo discurso que Luis Alberto Sánchez le achacaba a Manuel González Prada. ¿Y por qué quería llegar a Manuel González Prada, Ricardo? Porque él dice, hay que unir a Haya y a Mariátegui, porque hasta un momento estuvieron juntos. Lo que se olvida el señor López Chao, y que ahora su rótulo es Ahora Nación, que Mariátegui y Haya bebieron mucho de las concepciones del Estado y la revolución que tenía Manuel González Prada. Y si Haya y Mariátegui viajaban mucho por el mundo, es porque Manuel González Prada comprendía la necesidad de la destrucción de ese Estado burgués, ese Estado decrépito que había llevado
a la desaparición de una gran cantidad de la población luego de la guerra y a la entrega de los recursos naturales a los grandes empresarios de Inglaterra y de Estados Unidos. Y no importaba quién asumía el poder, que hubiera sido Nicolás de Piérola, hubiera sido Andrés Avelino Cáceres, que él decía que era un militar monumental. El Estado burgués tiene un funcionamiento, tiene una lógica, Ahora, que es pauperizar y crear miseria en beneficio de la clase dominante. Víctor, ¿De qué quién era la burguesía? ahora, lo real es que, en mi opinión, López Chao tiene una ventaja como no ha hecho sobre los demás candidatos el día de hoy. Porque aparece como algo nuevo, ¿correcto? A pesar de que ya tiene su edad, ¿no? O sea, pero Ojo, el año del pasado el IEP le soltaba como 4.5%. ya, pues aparece como algo Y la, nuevo. y, la, y, la, y la República le hizo una entrevista donde colocaba que no creía en el IEP, ¿no? Ujú, Que él creía que tenía más o claro. que tenía menos, que Sí, querían pero, o sea, apoyarse en ahí él. creo que, ¿cuál es el caudal que tiene, la ventaja que tiene sobre que parece como algo nuevo, que no ha sido Exacto, gobierno? Eso es para él su, su caudal, su fuerte, ¿no? Digamos, el potencial que tiene. Que no ha tenido una posición capituladora, conciliadora, como sí lo tuvo Verónica, Cerrón y compañía. Sin embargo, las ideas que propone no difieren mucho de lo que plantea Verónica Cerrón, ¿no? Que es que los males de la sociedad, según él, se puede tener una salida dentro de la institucionalidad burguesa. Si todos nos exacto, unimos. Eso lo mismo dice Verónica, exacto. lo mismo dice Cerrón. Si cambiamos la O sea, constitución, ahí no artículo, rompen. ahí todos coinciden. O sea, tienen como Exacto. la institucionalidad burguesa como eje fundamental. Y para él es más sincero, entre comillas, ¿no? Dice, nos unimos todos. Pero explicó No, el gato. le dijo a Lapra, hagamos una mesa de diálogo. Sí, sí, correcto. Tenemos que unirnos y crear el bloque histórico Ujú. en la cual permita crear una nación. Es que Ricardo, que hay un problema. Primeramente, su concepción es etapista, su concepción es de la socialdemocracia. Todo eso en algún momento se intentó en el país. Claro. Y recordemos las escenas del 85, 1985, recordemos el gobierno militar de Velasco. Una cuestión más. Cuando recuerdo le entrevistó Rosa María Palacios, ¿no? Y él, López Chao evocaba la Constitución del 79, ¿no? Y Rosa María le decía, oye, pero ojo, que la Constitución, la Asamblea Constituyente no está dentro de la Constitución, ¿ah? No, no, pero hay mecanismos, el mismo Congreso lo puede hacer. Para eso necesitamos tener una mayoría en el Congreso. Y si el Congreso quiere, lo puede modificar, así como la actualidad modificó. Es decir, el cambio, entre comillas, de la Constitución lo plantea por arriba. Que a la gente no le interesa, o sea, por arriba es toda la salida. Bueno, habrá que ir viendo cómo va cuajando su idea y si es que ésta la mantiene, porque en algunos momentos dice Ricardo López Chao que él preferiría solo cambiar el capítulo Nada económico de más, la del correcto. 79, Sí, 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 porque al final las dos hablan de economía social de mercado. claro. Entonces, Y las para soluciones por eso, arriba no son y sustentables, ¿ah? para eso él plantea, tenemos que tener una mayoría en el Congreso. Y con la mayoría con eso vamos a hacer los cambios. Exacto, O exacto. sea, Es lo que, nuevamente, tal cual como le está diciendo. volvemos. Los cambios para él y todo el progresismo es dentro de la institucionalidad burguesa. Vía la ley, vía el artículo, que así, o sea, como dice vulgarmente, ¿cómo se dice? Cantinflas, leguleyos, ¿no? Chapucero, No, leguleyos. es un tema de leguleyos y hay algo que acá me parece que desestima un poco López Chao, o bastante, que los que se movilizaron el año pasado, si bien es cierto, en última opción pueden ir a votar por él o por lo que se presente frente al fujimorismo, porque vamos a entrar de nuevo a ese escenario. El voto es muy cambiante. El voto no te sustenta y ni te da gobernabilidad, más aún en un momento en que los partidos políticos están en crisis. Y más aún luego de lo que acaba de suceder, donde ha habido abiertamente una confrontación entre el Estado y distintas organizaciones sociales, civiles, o como queramos llamarles, en zonas como Puno, Ayacucho, etcétera. Entonces, lo que va a abrir el escenario es que eso, lo que habla, va a ser incongruente. Ahora, Y es más,
él se sustenta en que la concertación en Chile es el modelo a llevar. Correcto, O sí, sea, sí. para el señor López Chao no sucedieron los hechos de la década pasada en Chile, que abrieron la posibilidad de una asamblea constituyente. Que si bien es cierto, buscaron mediadores como Gabriel O Boric sea, para poder detener la para gran él no, convulsión o social. sea, López Chao no cree en la fuerza de la movilización, que No, el no, poder no, del no. pueblo, en las Para él no ha luchas. existido eso. No, o sea, Y ahí iba o a sea, lo que decíamos en inclusive, 2023, ¿no? si eso se da, la salida debe ser institucional, no el poder del pueblo movilizado que destruye todo y avanza, sino No. Para él eso sería no. correcto, Eso ¿no? sí. Que el poder, las movilizaciones son buenas porque se va a resolver por la superestructura, no al revés. Esa es la Exacto. lógica de López Chao y reitero, la lógica de todo el progresismo, ¿eh? Todos hablan lo mismo. Sí, salgamos a la lucha, a la movilización, pero la salida siempre es dentro del orden burgués, dentro de la institucionalidad burguesa. Por lo ¿Y tanto, qué significa para nosotros la institucionalidad burguesa? Y hay que decirlo, Ricardo, es hacer una asamblea constituyente bajo los marcos de la Constitución del 93, bajo el establecimiento de un modelo que fue parecido, como ellos proponen, ¿no? Como lo proponió Aníbal Torres, que haya un presidente durante ese periodo, que sea los ministros, los cuadros técnicos quienes determinen qué cosas van y qué cosas no van, que la ¿no? gente que está en las calles se vaya a su casa, váyanse a su casa y ya Claro, váyanse a sus casas, ustedes no participen más. nosotros en el Congreso vamos a hacer los cambios. Ya votaron por mí, ahora sí, ya déjenme a mí. Eso es. O sea, que las cosas se resuelvan ahí entre 120 pelagatos arriba. Exacto. Y el pueblo, la gente que se sacó el ancho. ¿Y eso qué vuelve a crear? Que sea algo cíclico. ¿Eso qué termina creando? Claro, ¿qué termina creando? Tarde o temprano, burocracias. Correcto, y que la gente, quienes se han movilizado, diga, puta, perdón, no digas, oye, ¿para qué me he movilizado? O sea, al final no hay ningún cambio. Y eso va a terminar allanando para que la derecha se fortalezca. Como lo que está pasando en Europa. Cuando la gente vota por un gobierno que se dice ser de izquierda, y este gobierno de izquierda te presenta el ajuste, salarios de miseria, deprede el ambiente, la gente dice, pucha madre, ¿para eso votó por la izquierda? Mejor votó por la derecha. Claro. No sé, Víctor, ¿algún comentario, no? Porque está... Creo que vamos cerrando. Yo creo sí, que ¿no? hemos hablado un poco de este nuevo candidato que nos ha lanzado, y es más, que muchos nos llenan el teléfono con la discusión de que vayamos a apoyar esta propuesta del APRA, sin el aprismo sin el APRA, que hay que hacer el gran bloque histórico, que es el momento de todos los demócratas, y entre tantos otros discursos que van a empezar a enarbolar para poder sustentar el apoyo a López Chao. La política nuestra, como bien has dicho tú, Ricardo, es confiar más en la movilización. Las grandes transformaciones sociales no nacen desde arriba. Si es que se mantienen desde arriba, crean capas burocráticas o terminan fracasando. Y eso lo hemos visto en cosas como Chile, lo estamos viendo en el fracaso que está teniendo Bolivia en este instante económicamente, y más aún lo podemos ver con la gran cantidad de migración venezolana que ha habido, ¿no?, en el país. Considero de que los problemas de la sociedad no se van a resolver dentro del marco del capitalismo, ¿no? Y está demostrado. Claro. O sea, no vamos a poder solucionar bajo eso. Si no cuestionamos, que esa es otra cosa que a mí me llamó la atención. Él su fan en este discurso que se lanza en los 100 años del APRA, de haber leído El Capital. Se ufana mucho de haber leído el proceso de acumulación y otros procesos que explica Marx en el tercer tomo. Si no comprendemos de forma adecuada cómo se desarrolla el capitalismo, cuáles son las relaciones sociales que se establecen en el capitalismo, y que el capitalismo, más allá de las concepciones, por un lado, keynesianas, que él apoya, porque él apoya las concepciones keynesianas, y no lo dice. El problema para él no es el capitalismo, es el neoliberalismo. Entonces basta con que haya un Estado regulador, correcto, o sea, políticas keynesianas, y el capitalismo va a funcionar para todos. Y para todos. Por eso decía, así. A diferencia de ellos, de estos dos lados, por un lado el keynesianismo, que dice que hay que intervenir desde el Estado tiene que intervenir en la economía, tiene que poner una serie de cosas, el Estado burgués puede manejar y ser un resorte entre las clases sociales, y por el otro lado los que creen
que se puede creer que el mercado puede hacer todo y la competencia es perfecta y para ellos no existen clases sociales, sino un grupo de benefactores que son emprendedores, nosotros decimos, no, esto no es así. El capitalismo tiene una serie de temas como competencia, tienen una serie de conflictos, tienen una serie de confrontaciones que son inherentes al capitalismo. Y por lo tanto hay que hacer un análisis real del mismo. No podemos basarnos ni en el idealismo que sustenta, por un lado, los neoliberales o neoclásicos o este sector de la escuela austriaca, ni mucho menos en estas lógicas más subjetivas que sustenta el keynesianismo, ¿no? O sea, de que hay que intervenir, que hay que meterle mano y todo lo demás. Todo eso, todas esas políticas, Ricardo, que en este caso propone López Chao, las hemos visto en el continente, las hemos visto en nuestro propio país. Y es evidente hacia dónde terminan. Claro, porque al desconfiar en la movilización, es evidente hacia dónde van a terminar. La ultraderecha hoy en día entiende que la movilización es una de sus herramientas principales para profundizar el ajuste hacia la clase trabajadora. Y eso lo ha entendido en algunos países como España, en Argentina de alguna manera. Entonces, para construir una transformación real, para detener a esa ultraderecha, no le hagamos, creo, caso a estas tendencias, porque han demostrado, como en el caso de Massa, que van al fracaso, ¿no? Sí, porque para seguir hablando, ¿no? O sea, las salidas que plantea López Chao no critica para nada el capitalismo. O sea, el capitalismo para él está bien. Lo que está mal es el exceso de libre mercado. O sea, el exceso demasiado. Y algunos políticos mafiosos. Por tanto, la salida de él es dentro de la institucionalidad burguesa. ¿Ya? Hay que cambiar, hay que votar por él en mayoría. Y vamos a tener un congreso y nosotros tranquilos en la casa, que él se va a encargar. O sea, la salida es por arriba. Y yo estoy convencido de que ningún cambio es posible desde y ningún cambio va a llegar gratis, ¿no? O sea, la gente se tiene que movilizar, se tiene que organizar, es más, tiene que haber desborde popular, si no, no va a haber ningún cambio. Yo quiero terminar con esto. Su lógica keynesiana, y que alguna vez tú lo expusiste, es tan preponderante y por lo tanto tan llevada a creer que existe esa burguesía buena, que existe ese empresario bueno, que en esa entrevista que tú comentas de Perú 21, él llega a decir que lo que él busca es explotar más a los trabajadores. Lo dice de otra forma, claro, pero lo dice. Él no quiere luchar por reducir incluso las horas de trabajo, que ya es un hecho en casi todo el mundo. Que ya es un hecho en casi todo el mundo. ¿Quién es lo más eficiente? O sea, para que las horas de trabajo, el tiempo que dure, sea eficiente y produzca más, ¿no? Yo no he venido acá he venido para que trabaje más, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, esa concepción keynesiana, esa lógica keynesiana, está inherente en él, está presente en él. Por más que nos cite a Marx y a Lenin, cuidado, no por citar mucho, yo me acuerdo mucho que hay sectores de la izquierda que tienen su biblita atrás y sacaban su librito para poder citar y poder sustentar su política. En este escenario de gran convulsión, en un escenario internacional de guerras, en un escenario internacional de crisis que estamos viviendo, es evidente que se abren de nuevo nuevas avenidas, nuevas perspectivas de lucha. Y en esto, ¿qué quiero decir, Ricardo? Que la apuesta a López Chao no va a detener a la ultraderecha. La apuesta a lógicas como las que tiene Giselle Paredes, el primero de la gente, no va a detener a la ultraderecha. López Chao no plantea confrontar, él plantea conciliar. No, exacto. Claro, él plantea conciliar. Exacto. Es lo que dice, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Sí, no hay necesidad de pelear, vamos a conciliar. Claro. Es el momento de hablar, es el momento de compartir. Oiga, ya hubieron una gran cantidad de muertos, señor López Chao. Ya hubieron una gran cantidad de muertos. Y en este instante usted no se da cuenta que esos de que hablan de conciliar y todo lo demás son políticas que han fracasado en el continente y han fortalecido a esos sectores de ultraderecha. Bien, Víctor. A esos sectores que muestran el fracaso de ese tipo de políticas de las que él mismo propone, ¿no?
Bien, Víctor, te agradezco por el día de hoy, por haber entrado a discutir un poco sobre López Chávez. Estoy seguro Sí, yo creo que este que programa va a traer secuelas como el de política electoral que lanzamos en algún momento. sí, no, y va a dar para discutir, porque estoy seguro que durante la semana se van a producir más No, elementos para ir discutiendo y haremos un segundo programa probablemente de López Chávez, tercero y cuarto. Creo que Víctor. no, y hay que abrir el debate, hay que Sí, abrir. sí. Yo creo lo bueno es que ha dado pie a poder debatir y expresar las ideas que nosotros tenemos. Es evidente que no compartimos, y es más, estamos ante una nueva aventura que propone estos sectores de la izquierda que llaman a armar estos espacios democráticos, en la cual puede devenir, por no ser tan exagerados, a escenas como lo que sucedió con el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, ¿no? O sea, donde se golpea no solamente psicológicamente, militantemente a los compañeros, sino que también puedes perder hasta la vida. Entonces, en este escenario, estas propuestas lo que hacen es debilitar más bien la posibilidad de organizar grupos, organizaciones que tengan en su fundamento político la posibilidad de transformar la sociedad, la posibilidad de transformar la sociedad. A la ultraderecha, la única forma de detenerla no es como les dice Podemos, arrodillándose ante el rey de España. La única forma de detener a la ultraderecha, Ricardo, y que eso hay que decirlo cada rato, es organizando una organización radical de izquierda. Por eso constantemente desde la izquierda diario y desde el espacio del movimiento mariateísta, que tú bien respaldas y apoyas y estás militando ahí, tratamos de reforzar la discusión y el debate en eso. Porque hay que reforzar para poder contestar ante los atravios, ante los ataques que viene teniendo este sector de ultraderecha que está muy ideologizado y que tiene muy poco claro su panorama conceptual. Sus principales referentes están haciendo agua en Argentina con las grandes movilizaciones de trabajadores que se vienen dando en ese país. Sus principales referentes hacen agua en Europa como Vox. En ese escenario, tenemos que fortalecer organizaciones que propulsen la verdadera transformación de la sociedad. Lo otro, ya lo vimos con Haya de la Torre donde termina, negociando con dictadores, negociando o abriendo el escenario a la famosa tesis de los 12 apóstoles y a la hora de la hora una gran inflación en beneficio del gran empresariado. Entonces ese escenario de políticas que propone el señor López Chao, ya las vimos y se han evidenciado en la práctica que no te llevan para nada a la industrialización y que no te llevan para nada al desarrollo de un país y más bien llevan a la destrucción de la clase trabajadora. Nada más, Ricardo. Bien, Víctor, muchas gracias a ti y por el día de hoy haber conversado, ¿no? Y estoy seguro que el debate va a continuar. Bueno, Sí, hay que abrir el debate, y empezar a romper estas lógicas, bien, como que Víctor. Haya y Mariatti fueran dos personas que hubieran querido solo el Perú. Ujú. Tenían una perspectiva continental y tenían una perspectiva mundial. Bien, ¿Por qué? Víctor. Porque evidentemente creían en la transformación de la sociedad, no solo del país. No por nada Haya de la Torre arma su organización en México, por un lado, y Mariatti le responde a muchos que le preguntaban sobre la condición de Tacna y Arica, que para él lo más importante era la unión de la clase trabajadora que se veía representado evidentemente en los hechos de Iquique, en la que muchos trabajadores peruanos, bolivianos, chilenos y otros pisaban la bandera chilena para poder constituir o luchar por su condición de clase trabajadora. Correcto, Nada más, Víctor. Ricardo. Muchas gracias, Víctor. Nos comunicamos a la Gracias, próxima. Ricardo. Estamos bien. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.